Capítulo 4.5 Depósito fiscal. Autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal y o colocar marbetes o precintos. 4.5.1. Para efectos del artículo 177 y 178 del reglamento, los interesados en obtener la autorización prevista en el artículo 119 de la Ley Aduanera deberán presentar solicitud en el portal del SAT accediendo a la ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 82/LA. En términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Aduanera, la Caja procederá a la suspensión de la autorización del local de que se trate cuando el Almacén General de Depósito incumpla con las obligaciones previstas en las fracciones 1 y 2 del artículo citado. Adición, modificación y exclusión de instalaciones de la autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal. 4.5.2. Los almacenes generales de depósito podrán solicitar a la Caja la adición, modificación y o exclusión de bodegas autorizadas para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal en el portal del SAT accediendo en la ventanilla digital cumpliendo lo establecido en la ficha de trámite 83/LA. Cuando el almacén general de depósito autorizado omita solicitar la adición a su autorización de por lo menos una bodega para prestar el servicio de almacenaje de mercancías sujeta en el régimen de depósito fiscal, se cancelará la autorización a que se refiere la regla 4.5.1. En caso de que dos almacenes generales de depósito soliciten la exclusión y adición de sus respectivas autorizaciones en un mismo local, bodega, patio, cámara frigorífica, silo o tanque entre dos almacenes generales de depósito de manera simultánea, la Caja emitirá una resolución en la que ordene la suspensión de operaciones de la persona autorizada en el local objeto de la solicitud y la otorgue un plazo de 15 días para que realice los traslados de mercancía de conformidad con la regla 4.5.13 y 4.5.14. Apercibido de que transcurrido dicho plazo, la Caja dictará resolución en la que se excluya de la bodega de la autorización a petición del almacén que solicite la exclusión. El plazo de 15 días para realizar los traslados de la mercancía se podrán ampliar por 15 días más. En la misma fecha, la Caja emitirá la autorización de adición de autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal del local, bodega, patio, cámara frigorífica, silo o tanque al almacén general de depósito solicitante. Cuando el traspaso de las mercancías se haga con inconsistencia o no se hagan en los plazos señalados en la presente regla, se entenderá que las mercancías se encuentran ilegalmente en el país. Obligaciones de contar con un registro permanente y simultáneo de ingreso y de salida de mercancías a los almacenes generales de depósito. 4.5.3. Para los efectos del artículo 119, fracción 2 de la Ley Aduanera, los almacenes generales de depósito deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos para que la aduana respectiva y las unidades administrativas de la AGASE puedan realizar la consulta de registro permanente y simultáneo en el sistema con que cuente el almacén general de depósito para tal fin. En el citado registro deberán incluirse por lo menos los siguientes datos: al ingresar de la mercancía, fecha de ingreso de la mercancía al almacén general de depósito, folio de la carta de cupo electrónica de conformidad con el instructivo de llenado. En la carta de referencia se deberá señalar el local del almacén general de depósito en el que se mantendrán las mercancías bajo el régimen de depósito fiscal, aduana de circunscripción del almacén general de depósito en el que se encuentren las mercancías que tendrán acceso a la información correspondiente. Pedimento de ingreso A4, nombre y RFC del importador, número de patente o autorización, así como el RFC del agente o apoderado aduanal, o número de autorización del importador o exportador que promoverá el despacho. Descripción de la mercancía, cantidad de las mercancías conforme a la unidad de medida de la TIGE, así como peso bruto y unidad de medida. Valor comercial declarado en su caso, fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía conforme a la TIGE. A la salida de la mercancía del almacén general de depósito, fecha de pago de pedimentos de extracción de la mercancía del almacén general de depósito, destino de las mercancías, extracción, para importación definitiva, para exportación definitiva, para el retorno al extranjero, para importación temporal, remate, donación al fisco federal, traslado. En este caso deberá modificarse la aduana de circunscripción del almacén general de depósito en el que se encuentren las mercancías, traspaso, destrucción, número de pedimento de extracción, clave de pedimento de extracción, nombre y RFC del importador, cantidad de las mercancías conforme a las unidades de la medida de la TIGE, así como peso bruto y unidad de medida, valor comercial declarado, en su caso, fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía conforme a la TIGE. Definiciones específicas para depósito fiscal. 4.5.4. Para efectos del artículo 119 de la Ley Aduanera estará lo siguiente:
se entiende por aduana o sección aduanera de despacho aquella en la que se realizan los trámites necesarios para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal. Para los defectos de su antepenúltimo párrafo, en el campo de pedimento correspondiente al RFC se anotará la clave EXTR920901TS4 y en el correspondiente al domicilio del importador se anotará el de la bodega en el que las mercancías permanecerán en depósito fiscal, debiendo declarar el indicador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Para los efectos de su penúltimo párrafo, la cancelación de la carta de cupo electrónica deberá efectuarse mediante el aviso electrónico que corresponde al SAI. Actualización en depósito fiscal 4.5.5. Para los efectos del artículo 120 de la Ley Aduanera, el agente aduanal, apoderado aduanal, importador o exportador que formule los pedimentos para la introducción al mercado en las mercancías a depósito fiscal deberá anotar en el campo de observaciones la opción elegida para la actualización de las contribuciones y declarar de cada pedimento de extensión que se formule el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Responsabilidad solidaria de los almacenes generales de depósito 4.5.6. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Aduanera, el almacén general de depósito que emitió la carta de cupo electrónica, una vez que se haya concluido el despacho aduanero, será responsable solidario de los créditos fiscales originados por la detección de faltantes, sobrantes y no arribo de las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, sin perjuicio de la responsabilidad del agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado que tramitó su despacho, siempre que no presenten los avisos a que se refiere el penúltimo párrafo del citado artículo. Rectificación de carta cupo 4.5.7. Para efectos del artículo 119 de la Ley Aduanera, procederá a la rectificación de los datos consignados en la carta de cupo electrónica por parte del almacén general de depósito emisor el número de veces que sea necesario, siempre que se realicen ante la activación del mecanismo de selección automatizado a que se refiere el artículo 43 de la Ley Aduanera, con excepción de los campos correspondientes a folio de la carta de cupo electrónica, la clave de la aduana o sección aduanera de despacho y la patente del agente aduanal o el número de autorización del importador o exportador que promoverá el despacho. Una vez activado el mecanismo de selección automatizado, procederá a la rectificación del pedimento de introducción para depósito fiscal por conducto de agente o apoderado aduanal o representante legal acreditado, y de manera automática en el sistema de carta cupo se rectificará la carta de cupo electrónica emitida por el almacén general de depósito en los supuestos que se procederá a la rectificación de los datos del pedimento. En los casos en que un almacén general de depósito reciba mercancía en cantidad coincida con la declarada en los documentos a que se refieren los artículos 36 y 36A de la Ley Aduanera, pero existe discrepancia con la declarada en el pedimento por haberse asentado erróneamente la cantidad de número de medida de la tarifa, procederá a la rectificación del pedimento de introducción al depósito fiscal por conducto de agente o apoderado aduanal o representante legal acreditado, debiendo declarar en el pedimento de rectificación el indicador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22, siempre que no se modifiquen las contribuciones determinadas en el pedimento original. En estos casos, el almacén general de depósito enviará la información de arribo correspondiente indicando las diferencias detectadas. El almacén emisor deberá dar aviso a los sobrantes y faltantes dentro de las 24 horas siguientes al arribo de las mercancías mediante transmisión electrónica al SAI, para lo cual deberá proporcionar la información relativa al número de folio, acuse electrónico, así como las cantidades y fracciones arancelarias de la mercancía faltante sobrante. El SAI proporcionará un nuevo acuse electrónico por cada aviso efectuado. El almacén emisor deberá dar aviso a la AGA mediante transmisión electrónica al SAI cuando la mercancía por caso fortuito de fuerza mayor no arriben en los plazos establecidos mencionados en el apartado de observaciones. Los motivos que originaron la situación asimismo deberán dar aviso por la misma vía cuando la mercancía haya arribado conforme a lo declarado en el pedimento y en la carta de cupo electrónica. En ambos casos el SAI proporcionará un acuse electrónico. El SAI únicamente permitirá dar aviso de arribo extemporáneo siempre que exista un aviso previo al de no arribo. Procederá a la cancelación de la carta de cupo electrónica antes de que sea validada con un pedimento. Para tales efectos, el almacén que haya emitido la carta de cupo electrónica deberá transmitir electrónicamente al SAI la información relativa al folio y al acuse electrónico de la carta de cupo electrónica que se pretende cancelar, y el aviso de cancelación. El SAI proporcionará un nuevo acuse electrónico por cada aviso efectuado. Identificación de mercancías en depósito fiscal 4.5.8.
Para los efectos del artículo 119 de la Ley Aduanera, las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal se considerará que se mantienen aisladas de las mercancías nacionales extranjeras que se encuentran en el mismo almacén general de depósito autorizado, mediante etiquetas adheribles de 16 por 16 centímetros como mínimo de color distinto y contrastante al del empaque o envoltura a que sean colocadas en lugar visible. Dichas etiquetas deberán contener en el centro de la parte superior la leyenda "Mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal", con letra cuya altura como mínimo sea de 3 centímetros. Mercancías no susceptibles en depósito fiscal 4.5.9. Para los efectos del artículo 123 de la Ley Aduanera, no podrán ser objetos del régimen de depósito fiscal las armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas, nucleares y contaminantes, percusiones, químicos y químicos esenciales, los diamantes brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas, o las manufacturadas de joyería hechas con metales preciosos o con las piedras o perlas mencionadas, relojes, los artículos de jade, coral, marfil y ámbar, la señalado en el anexo 10, apartado A, sector 9, cigarros de la presente resolución, ni vehículos, excepto los vehículos clasificados en las fracciones arancelarias 8703.2101 y 8704.3102 y en la partida 87.11 de la TIG, ni mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 2710.12.03, 2710.1208, 2710.1209, 2710.12010, 2710.12.91, 2710.19.05, 2710.19.08, 2710.19.09, 2710.19.10, 2710.19.91 y en los capítulos 50 a 64 de la TIG. Las personas físicas o morales residentes en el extranjero no podrán introducir mercancías al régimen de depósito fiscal clasificadas en las partidas 9503 y 9504 de la TIG. Remate en depósito fiscal 4.5.10. Para efectos del artículo 119 de la Ley Aduanera, de conformidad con los artículos 10, 21 y 22 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito 244 y 285 de la LGTOC, los almacenes generales de depósito autorizado para recibir mercancías en depósito fiscal que efectúen el remate de las mercancías de procedencia extranjera en moneda pública por haberse vencido el plazo para el depósito acordado con el interesado, sin que dichas mercancías hubieran sido retiradas del almacén, aplicarán el producto de la venta al pago de las contribuciones actualizadas y en su caso de las cuotas compensatorias declaradas en el pedimento de depósito fiscal. Este pago se efectuará mediante la presentación del pedimento de extracción para destinar las mercancías al régimen de importación definitiva. El precio pagado por las mercancías nunca podrá ser menor al importe de las contribuciones y en su caso de las cuotas compensatorias que deben cubrirse con motivo de la extracción, excepto cuando el adquiriente los destine a los supuestos señalados en el artículo 120, fracción 2 y 4 de la Ley Aduanera, caso en el cual el producto de la venta se aplicará conforme a lo establecido en el artículo 244, fracción 2.3 de la LGTOC, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ni hubiera destinado las mercancías de que se trata al régimen de depósito fiscal, no podrá participar en el remate ni por sí mismo ni por interpósita persona. Donación de mercancías en depósito fiscal al Fisco Federal 4.5.11. Para efectos del artículo 179 del reglamento, se considerará que cuando la autoridad aduanera haya aceptado expresamente la donación en favor del Fisco Federal de mercancías depositadas en los almacenes generales de depósito que no hubieran sido enajenadas, estos quedarán liberados del crédito fiscal derivado por la extracción de dichas mercancías. Tratándose del supuesto previsto anteriormente del artículo 179 del reglamento, cuando los almacenes generales de depósito opten por la destrucción de mercancías que no hubieran sido enajenadas de conformidad con la legislación aplicable, no les será exigible el pago de los impuestos de comercio exterior, demás contribuciones y cuotas compensatorias siempre que cumplan con el procedimiento y requisito previsto en el artículo 142 del reglamento. Retorno al extranjero de mercancías en depósito fiscal 4.5.12. Para efectos del artículo 120, fracción 3 de la Ley Aduanera, las operaciones mediante las que se retornen al extranjero las mercancías de esta procedencia se deberán realizar conforme a lo siguiente. El apoderado aduanal del almacén general de depósito o el exportador promoverá el pedimento de extracción ante la aduana dentro de cuya circunscripción se encuentre el local autorizado para el depósito fiscal, en el que deberán declarar el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22, que especifique que las mercancías se retornan mediante tránsito
El almacén general de depósito podrá promover la operación a que se refiere esta fracción mediante agente aduanal siempre que anexe al pedimento de extracción escrito en el cual asume la responsabilidad solidaria por el no arribo de las mercancías. El pedimento de extracción se presentará ante los módulos bancarios establecidos en las aduanas o bien en sucursales bancarias habilitadas o autorizadas para el cobro de contribuciones al comercio exterior o mediante el servicio de PK, a que se refiere la regla 1.6.2. Los efectos del pago de derecho de trámite aduanero deberán presentarse al mecanismo de selección automatizado solo para registrar la fecha de inicio y el plazo del tránsito sin que se requiera la presentación física de las mercancías. Una vez presentado el pedimento de extracción, la mercancía podrá extraerse del local para su retorno al extranjero, el cual podrá realizarse por cualquier medio de transporte en el trayecto a la aduana de salida del país. La mercancía amparará su legal estancia con la copia del pedimento de extracción destinadas al transportista siempre que se encuentren dentro del plazo autorizado para su salida del país. El pedimento de extracción será que se presente a la aduana de salida. Al arribo de la aduana de salida, el pedimento de extracción se someterá al mecanismo de selección automatizado. Traslados y traspasos en depósito fiscal 4.5.13. El traslado o traspaso de las mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal se deberá efectuar de conforme con lo siguiente. Las mercancías que sean trasladadas a otra bodega autorizada del mismo almacén o traspasadas a uno diferente se deberán acompañar durante su traslado con la copia del pedimento de importación o exportación a depósito fiscal, así como el comprobante fiscal que expida el mismo almacén general de depósito, el cual deberá cumplir con lo siguiente: reunir los requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción 1, 2, 3 y 5 del Código Fiscal de la Federación, y en su caso contener los datos a que se refiere la fracción 8 de dicho artículo. Hacer mención expresa a que dicho comprobante se expide para amparar mercancías que se encuentren bajo el régimen de depósito fiscal y que sean trasladadas a otras bodegas autorizadas del mismo almacén o de uno diferente o a uno local autorizado para exposiciones internacionales. Cuando las mercancías se traspasen de un almacén general de depósito a un local autorizado para exposiciones internacionales en los términos del artículo 121, fracción 3 de la Ley Aduanera, el traspaso se deberá amparar con la copia del pedimento de importación o exportación a depósito fiscal, así como con el pedimento de extracción para su retorno al extranjero que ampare la transferencia, declarando cada pedimento que se formule al identificador que corresponda a la conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Cuando las mercancías se traspasen de un almacén general de depósito a una empresa autorizada para operar bajo el régimen de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, el traspaso se deberá amparar con la copia de pedimento de importación a depósito fiscal, así como el pedimento de extracción para su retorno al extranjero, declarando en cada pedimento que se formule el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Cuando las mercancías se traspasen de un local autorizado para exposiciones internacionales en los términos del artículo 121, fracción 3 de la Ley Aduanera, a un almacén de depósito, el traspaso se deberá amparar con la copia del pedimento con la clave que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22, que ampare la transferencia, declarando en cada pedimento que se formule el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Avisos para la transferencia y traspasos en depósito fiscal 4.5.14. Para efectuar el traslado o traspaso de mercancías a que se refiere la regla 4.5.13 se estará lo siguiente. Para efectuar el traslado de mercancías en depósito fiscal a otra bodega autorizada al mismo almacén, este deberá dar aviso de traslado mediante transmisión electrónica al SAI, señalado por el efecto el folio de la carta de cupo electrónica de conformidad con el instructivo de llenado, número de autorización o clave de la bodega autorizada al que serán trasladadas las mercancías, fracción arancelaria, cantidad de mercancías conforme a las unidades de medida de la TIGE y fecha en que se realizará el traslado de las mismas, folio de la carta de cupo, número de autorización o clave de la bodega autorizada conforme al CIDEFI que recibe las mercancías, cantidad de mercancías en su caso y fecha en que dicha bodega recibirá las mercancías trasladadas. Para efectuar el traslado de las mercancías en depósito fiscal a una bodega de otro almacén general de depósito, el almacén general de depósito del que se efectúe la extracción deberá dar aviso de traspaso mediante transmisión electrónica al SAE, señalado para el efecto de lo siguiente: folio de la carta del cupo electrónica que ampara las mercancías de conformidad con el instructivo de llenado, número de autorización o clave de la bodega autorizada en la que se encuentran las mercancías, fracción arancelaria, cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida de la TIGE, folio de la carta de cupo electrónica transmitida por el almacén al que van destinadas de conformidad con el instructivo de llenado. Para efectuar el traspaso de las mercancías en depósito fiscal
en un almacén general de depósito a un local autorizado para exposiciones internacionales, en los términos de la regla 121, fracción 3 de la Ley Aduanera, a depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales o a depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, se deberá tramitar ante el mecanismo de selección automatizado los pedimentos que amparen la extracción y la introducción del depósito fiscal con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 del anexo 22, sin que se requiera la presentación física de las mercancías de conformidad con lo siguiente. En el pedimento de extracción se deberá declarar en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 de que se trata el traspaso. En el pedimento de introducción al depósito fiscal en local autorizado deberá transmitir electrónicamente el número, fecha y clave del pedimento de extracción que ampara el traspaso y el número de autorización del apoderado aduanal o el número de autorización del exportador. Para efectuar el traspaso de mercancías en depósito fiscal en un local autorizado para exposiciones internacionales en los términos del artículo 121, fracción 3 de la Ley Aduanera, en un almacén general de depósito, en el pedimento de retorno se deberá declarar al identificador con el cual se señala que es un traspaso, y en el pedimento de importación o exportación a depósito fiscal se deberá transferir electrónicamente la patente del agente aduanal o el número de autorización del importador, el número, fecha y clave del pedimento de retorno que amparará el traspaso conforme a las claves que correspondan a los apéndices 2 y 8 del anexo 22. Los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la regla 4.5.1 deberán imprimir y conservar la carta de cupo electrónica en los términos del Código Fiscal de la Federación. Aviso electrónico para destrucción o donación en depósito fiscal 4.5.15. Para efectos del artículo 179 del reglamento, en caso de destrucción o donación de mercancías que se encuentren en un almacén general de depósito, se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 84/LA o 85/LA, según sea el caso. Tratándose de la destrucción de mercancías por caso fortuito o fuerza mayor, deberá apegarse a lo previsto en la ficha de trámite 84/LA. Limitación al desistimiento del depósito fiscal 4.5.16. Para los efectos del artículo 93 de la Ley Aduanera, cuando las mercancías hayan sido extraídas del régimen de depósito fiscal para destinarse a algún régimen aduanero, mediante la elaboración del pedimento de extracción correspondiente se tendrá por activado el mecanismo de selección automatizado, por lo que no será procedente el desistimiento del régimen aduanero asignado para el efecto de reingreso de las mercancías al régimen de depósito fiscal. Autorización de depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranjeras libres de impuestos 4.5.17. Para los efectos del artículo 121, fracción 1 de la Ley Aduanera, las personas morales interesadas en obtener autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, además de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 121, fracción 1 de la Ley Aduanera y 180 de su reglamento, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales derivadas del régimen bajo el que tributen, acreditando dichas circunstancias a través de la opinión positiva sobre el cumplimiento de las mismas. Asimismo, deberán encontrarse en las publicaciones a que se hacen referencia en los artículos 17-H, fracción 10, 69, con excepción de lo dispuesto en la fracción 7 y 69b, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Para efectos del artículo 121, fracción 1 de la Ley Aduanera, se hará lo siguiente. Los establecimientos de depósito para la exposición y venta de mercancías a pasajeros que arriben al país deberán estar ubicados en las zonas reservadas dentro del puerto aéreo internacional para la llegada de pasajeros internacionales y antes de la zona de declaración y revisión aduanal correspondiente. Se considerará que los locales se encuentran antiguos a los recintos fiscales cuando se encuentran a una distancia de hasta 800 metros en los puertos fronterizos. En el caso de puertos marítimos, los establecimientos podrán encontrarse ubicados dentro de una terminal marítima clasificada como turista conforme a lo dispuesto en el artículo 9, fracción 2, inciso D de la Ley de Puertos, o a una distancia de 800 metros de dicha terminal. La terminal turística deberá contar con la infraestructura mínima conforme a los lineamientos que deberán observar las empresas que deseen obtener la autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos internacionales, fronterizos y marítimos, emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. Las personas morales interesadas en obtener la autorización prevista en el artículo 121, fracción 1 de la Ley Aduanera, deberán presentar solicitud ante la ACAJA
en el portal del SAT accediendo a la ventanilla digital cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 86/LA. Los interesados deberán informar que cuentan con los medios de cómputo que le permitan llevar un registro diario de sus operaciones mediante un sistema automatizado de control de inventarios, señalando el nombre y versión del sistema conforme a los lineamientos que al efecto emita la AGA, que asegure el correcto manejo de las mercancías por cuanto a entradas, salidas, traspasos, retornos, bienes dañados o destruidos y ventas a pasajeros o a representaciones diplomáticas extranjeras acreditadas en México. Dichos lineamientos se darán a conocer en el portal del SAT cuando el interesado solicite por primera vez autorización o tratándose de posteriores solicitudes a las que se señale una nueva versión o cambio de sistema automatizado de control de inventarios, deberá dar acompañamiento a un ejemplar de manual correspondiente. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere anteriormente la regla podrán solicitar la autorización de un inmueble que tenga como finalidad almacenar las mercancías para exposición y venta de los locales previstos autorizados. Deberán presentar solicitud en el portal del SAT accediendo a ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 86/LA y deberá considerarse, tratándose de autorizaciones en puertos aéreos internacionales, el inmueble que pretende autorizarse deberá encontrarse dentro o colindar con un puerto aéreo internacional de que se trate o encontrarse dentro de las zonas federales respectivas, o bien cuando para imposibilidad física no puedan ubicarse dentro o colindante al puerto aéreo. Los inmuebles podrán ubicarse a una distancia máxima de 500 metros de la zona federal. Tratándose de autorizaciones en puertos marítimos, el inmueble que pretenda autorizarse deberá encontrarse dentro o colindar con el recinto portuario de que se trate. Cuando los inmuebles se localicen en una isla, la autoridad aduanera aprobará su ubicación considerando los desarrollos urbanos de la isla. Quienes hayan obtenido la autorización de referencia podrán iniciar operaciones una vez que obtengan el previsto bueno de la AGA respecto al cumplimiento de los requisitos de la materia de infraestructura, control y seguridad, conforme a los lineamientos que emita la AGA, mismos que serán en el portal del SAT, para lo que dentro de un plazo de 60 días posteriores a la fecha de la emisión de la autorización deberán solicitar a la caja la visita de la ACIA para obtener la opinión favorable. En el caso de que no se les solicite la visita que se refiere anteriormente, que antecede en un plazo señalado o que la opinión de la ACIA no sea favorable, la autorización quedará sin efectos. Quienes hayan obtenido la opinión favorable de la ACIA en materia de infraestructura, control y seguridad deberán iniciar operaciones dentro del plazo de los 15 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del oficio en el que se dé a conocer la opinión. Cuando durante la vigencia de la autorización se modifique la superficie y/o los datos de identificación del local objeto de la autorización, el titular deberá dar aviso a la caja dentro de los plazos de 10 días a partir de que se recibe el aviso de la modificación y contará con un plazo de 60 días para presentar en el portal del SAT, accediendo en la ventanilla digital, las modificaciones realizadas al local objeto de la autorización, y tratándose de cambios en la superficie deberá solicitar a la caja la visita de la ACIA para obtener la opinión favorable en materia de infraestructura, control y seguridad. En el caso de que no se solicite la visita que se refiere anteriormente, la opinión de la ACIA no sea favorable, se cancelará la autorización. Cuando durante la vigencia de la autorización se modifique la versión o cambie el sistema automatizado de control de inventarios del local objeto de la autorización, el titular deberá dar aviso a la caja y contará con un plazo de 60 días para presentar ante la caja en el portal del SAT para obtener la opinión favorable de la ACMA respecto al cumplimiento de los lineamientos de la información mínima que deberán contener el sistema automatizado de control de inventarios emitido por la AGA. La autorización a que se refiere la presente regla tendrá vigencia de 5 años, misma que se podrá prorrogarse siempre que el interesado presente la solicitud en el portal del SAT en ventanilla digital y cumpliendo lo establecido en el ficha de trámite 86/LA, acredite que continúa cumpliendo las obligaciones inherentes a la misma y cumpla con los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización vigente al momento de la presentación de la solicitud. Obligaciones de las empresas autorizadas como depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranjeras libres de impuestos 4.5.18. Quienes obtengan la autorización a que se refiere el artículo 121, fracción 1 de la ley aduanera y la presente regla, estarán obligados a llevar el registro diario de las operaciones realizadas mediante el sistema automatizado de control de inventarios a que se refiere la fracción 2 de la regla 4.5.17. Instalarán un sistema de circuito cerrado a través de la cual la autoridad aduanera tenga acceso a los puntos de venta y entrega de mercancías
así como de los puntos de salida a territorio nacional conforme determine la CIA. Presentarán semestralmente en los meses de enero y julio de cada año ante la caja la documentación que acredite el pago mensual del aprovechamiento del 5% a que se refiere el artículo 121 fracción 1 de la ley aduanera mediante la presentación de la copia de los comprobantes del pago realizado a través del esquema electrónico E5 por cada mes del semestre que se trate. Los empleados que laboren dentro de los locales autorizados para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales a pasajeros que arriben al país de puertos aéreos internacionales y fronterizos y marítimos deberán portar el uniforme que los identifique. Para efectos del artículo 29, fracción 6, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, las ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país deberán efectuarse utilizando el sistema electrónico de registro fiscal, que en su caso autorice en forma expresa a la AGJ, expidiéndose a un comprobante fiscal en el que se identifique la razón social o domicilio del establecimiento que efectúa la venta, el tipo de mercancía, clase, cantidad y precio, así como el nombre del pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, empresa de transporte que lo conducirá al extranjero y datos que identifiquen la salida del medio de transporte, la fecha y la hora de salida o número de vuelo. En caso de que la mercancía salga por vía aérea o marítima. Para el caso de que salga por vía terrestre deberá expedirse un comprobante fiscal en el que se especifique el tipo de mercancía, clase, cantidad y precio, así como el nombre del consumidor y el número de documento que identifique la oficialidad, pudiendo ser únicamente pasaporte o la visa denominada Visa and Border Crossing Card. Para los efectos del artículo 29, fracción 6 del Código Fiscal de la Federación, las ventas que se realicen en los locales autorizados para exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales deberán efectuarse utilizando los sistemas electrónicos de registro fiscal que en su caso autorice de manera expresa la AGJ, expidiéndose un comprobante fiscal en la que se identifique la razón social y domicilio del establecimiento que efectúa la venta, el tipo de mercancía, cantidad y precio, así como el nombre del pasajero nacional, número de pasaporte, empresa de tránsito que lo condujo al territorio nacional y datos de identificación de arribo al medio de transporte, fecha de llegada, número de vuelo, etc. En caso de que las ventas realizadas al pasajero conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior exceda de $300 o equivalente en moneda nacional, o bien de 10 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, 3 litros de bebidas alcohólicas o 6 litros de vino, se deberá informar al pasajero que deberá efectuar el pago de las contribuciones correspondientes ante la autoridad aduanera y estampar en un bolso de un sello rojo que identifique la frase excedente. La entrega de la mercancía será tratándose de puertos aéreos internacionales y marítimos al momento de la venta en el interior del local comercial. Cuando se trate de puertos fronterizos, dicha entrega se efectuará en el lugar que para tal efecto establezca la aduana de que se trate señalado en la autorización respectiva, previa exhibición de comprobante de venta e identificación del consumidor. En todos los casos se deberá utilizar bolsas de plástico para empacar las mercancías mismas, que deberán tener impreso conforme a las especificaciones que se establezcan en las autorizaciones respectivas la leyenda Duty Free, mercancía libre de impuestos, así como el nombre de la persona moral autorizada y en su caso el logotipo debido engrapado, el comprobante de venta en dichas bolsas. Tratándose de las empresas que cuenten con autorización para un plazo mayor de un año, deberán efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal del Derecho el pago de derecho anual indicado en el artículo 40 y segundo párrafo de la citada ley en relación con el anexo 19 de la regla miscelánea fiscal. En los establecimientos de depósito para la exposición y venta de mercancías a pasajeros que arriben al país, en ningún caso se podrá efectuar la venta de mercancías a pasajeros que salgan del país o a personas distintas mencionados y viceversa. Tratándose de autorizaciones en puertos marítimos, solo podrán vender mercancías previo al abordaje de los pasajeros de los cruceros que desembarquen en las terminales turísticas. Estará al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, presentará ante la caja durante el mes de enero de cada año escrito en el manifiesto bajo protesta de decir verdad que la versión del sistema automatizado de control de inventarios es las mismas que señaló al obtener la autorización o notifique los cambios realizados. Procedimiento para la introducción de mercancías a depósito fiscal para exposición y venta de mercancías 4.5.19. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 fracción 1 de la ley aduanera deberán realizar las operaciones de introducción de mercancías al régimen de depósito fiscal
para exposición y venta de mercancías por conducto de agente apoderado aduanal o bien por conducto de representante legal acreditado conforme a lo siguiente. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, deberán presentarse ante el mecanismo de selección automatizado conjuntamente con las mercancías el pedimento de introducción a depósito fiscal conforme al apéndice 2 del anexo 22. Tratándose de mercancías nacionales o nacionalizadas, se deberá presentar ante el mecanismo de selección automatizado los pedimentos que amparen la introducción a depósito fiscal y a la exportación definitiva virtual con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22, sin que se requiera la presentación física de las mismas. Los pedimentos a que se refiere anteriormente podrán ser presentados en aduanas distintas. El pedimento de introducción a depósito fiscal deberá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe la introducción de las mercancías a depósito fiscal, y el pedimento que ampare la exportación definitiva virtual podrá ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar el día siguiente a aquel que se haya presentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento de introducción a depósito fiscal. El pedimento que ampare la exportación definitiva virtual se deberá anotar en el RFC de la empresa autorizada a destinar el régimen a depósito fiscal para exposición y venta que realiza la introducción a depósito fiscal, y en el de introducción a depósito fiscal el RFC del proveedor nacional. Al tramitar el pedimento de exportación definitiva virtual, se deberá sentar el número, fecha y clave de pedimento pagado y modulado que ampare la introducción a depósito fiscal de las mercancías enajenadas. Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido en el párrafo anterior de la presente fracción, no se transmitan los datos correspondientes o existan diferencia entre las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la exportación definitiva virtual y el que ampara la introducción al depósito fiscal, no se considerarán exportadas las mercancías descritas en el pedimento de exportación definitiva virtual, por lo que el proveedor nacional que hubiere obtenido la devolución o efecto del acreditamiento del IVA con motivo de la exportación de las mercancías que conforme a este párrafo no se consideren exportadas deberán efectuar el reintegro del IVA correspondiente. Cuando el pedimento de introducción al depósito fiscal se hubieran sometido ante el mecanismo de selección automatizado y el pedimento de exportación definitiva virtual no se presente ante el citado mecanismo en el plazo establecido en el segundo párrafo de la presente fracción, se podrá llevar a cabo el desistimiento del pedimento de introducción a depósito fiscal siempre y cuando la mercancía amparada de dichos pedimentos no haya ingresado al local autorizado de la persona moral a que se refiere el artículo 121 de la Ley Aduanera y se cumpla con lo siguiente: que el proveedor nacional que hubiere elaborado y pagado el pedimento de exportación definitiva virtual haya efectuado el desistimiento de dicho pedimento y el interesado presente ante la aduana en que hubiera efectuado la operación la introducción al depósito fiscal escrito libre en los términos de la regla 1.2.2, mediante el cual solicite el desistimiento de dicha operación, anexando la copia del pedimento cuando al arribo de la mercancía al depósito fiscal para su exposición y venta a la persona moral que cuente con la autorización a que se refiere el artículo 121 de la Ley Aduanera detecte diferencias por sobrantes de mercancías, podrá efectuar la rectificación de los datos contenidos en el pedimento para aumentar el número de piezas, volumen u otros datos que permitan cuantificar la mercancía dentro de los 10 siguientes a aquel en que se realice el despacho, siempre y cuando la autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. Pedimento por la extracción de depósito fiscal para exposición y venta de mercancías 4.5.20. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 fracción 1 de la Ley Aduanera deberán tramitar dentro de los primeros 10 días de cada mes un pedimento de extracción mensual que ampare las mercancías enajenadas en el mes inmediato anterior a pasajeros internacionales y misiones diplomáticas acreditadas ante el gobierno mexicano, así como las oficinas de los organismos internacionales representadas o con sede en territorio nacional, transmitiendo la información de los pedimentos con los que se introdujo la mercancía al régimen de depósito fiscal en el bloque de descargos conforme al anexo 22, indicando según sea el caso las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22. Transferencias de mercancías en depósito fiscal para exposiciones y venta de mercancías 4.5.21. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 fracción 1 de la Ley Aduanera podrán realizar la transferencia de mercancías en el mismo estado de conformidad con lo siguiente. Tratándose de transferencias entre locales autorizados de la misma persona, se deberá efectuar mediante el formato de aviso de transferencias de mercancías sujetas al régimen
de depósito fiscal de duty free. El traslado de las mercancías se deberá amparar con la impresión del aviso a que se refiere anteriormente. La transferencia entre locales autorizados de la misma persona que se encuentren dentro de las mismas instalaciones del Puerto Aéreo Internacional Fronterizo Marítimo de la altura de que se trate deberán ser registradas en su sistema de control de inventarios y no será necesario efectuar la transferencia mediante el formato que se refiere anteriormente de la presente fracción. Tratándose de las transferencias de mercancías entre distintas personas, se deberán presentar ante el mecanismo de selección automatizado en la misma aduana, ya sea la de extracción o la de introducción según se elija. Los pedimentos que amparen las operaciones de extracción de las mercancías de depósito fiscal a nombre de la persona que realiza la transferencia de las mercancías y de la introducción de mercancía de depósito fiscal a nombre de la persona que recibe las mercancías sin que se requiere la presentación física de las mismas con las claves que corresponden conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22. Para los efectos anteriores, el pedimento de introducción de depósito fiscal deberá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe la introducción de las mercancías al depósito fiscal, debiendo asentar el RFC de la empresa autorizada a destinar el régimen de depósito fiscal para exposición y venta que transfiere las mercancías, y el pedimento que ampare la extracción de las mercancías de depósito fiscal podrá ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día siguiente a aquel que se haya presentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento de introducción a depósito fiscal, debiendo declarar en el campo o bloque de descargos conforme al anexo 22 el número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado que ampare la introducción al depósito fiscal de las mercancías transferidas, así como el descargo de los pedimentos con los cuales se introdujo la mercancía nacional, nacionalizada o extranjera al depósito fiscal. Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido anteriormente, no se transmitan los datos correspondientes o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la extracción de las mercancías de depósito fiscal y el que ampara la introducción a depósito fiscal, se tendrán por no extraídas de depósito fiscal las mercancías descritas en el pedimento de extracción de depósito fiscal, por lo que la persona moral autorizada que transfiere las mercancías será responsable por el pago de las contribuciones y en su caso de las cuotas compensatorias que correspondan, así como acreditar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Destrucción de mercancías de depósito fiscal para exposición y venta de mercancías 4.5.22. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 de la ley aduanera podrán realizar la destrucción de mercancías obsoleta, caduca, dañada o inutilizable siempre que cumplan con lo previsto en la ficha de trámite 87/LA. La mercancía que haya sido destruida conforme a la presente regla deberá ser incluida en los pedimentos de extracción según corresponda, que se refiere la regla 4.5.20, asentando el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Desistimiento en depósito fiscal para exposición y venta de mercancías 4.5.23. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 fracción 1 de la ley aduanera podrán realizar el retorno de mercancías de procedencia extranjera o la reincorporación al mercado nacional de las mercancías nacionales que hayan sido destinadas al régimen de depósito fiscal conforme a lo siguiente. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, deberán presentar ante el mecanismo de selección automatizado en la aduana dentro de cuya circunscripción se encuentre el local autorizado para el depósito fiscal, conjuntamente con las mercancías, el pedimento de extracción de depósito fiscal. En caso de que las mercancías vayan a salir del país por una aduana distinta a la de la circunscripción territorial del establecimiento autorizado, se deberá declarar en el pedimento de extracción de depósito fiscal el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22, que especifique que las mercancías se retornan mediante tránsito interno de la exportación. Tratándose de reincorporación de mercancías nacionales al mercado nacional por devolución de mercancías a proveedores nacionales, deberán presentarse ante el mecanismo de selección automatizado en la aduana de cuya circunscripción se encuentra el local autorizado para el depósito fiscal. El pedimento de extracción de depósito fiscal de mercancías para reincorporarse al mercado nacional con las claves que corresponden conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22 a nombre de la persona moral autorizada que realiza la devolución de las mercancías. El proveedor nacional que reciba las mercancías en devolución deberá tramitar un pedimento de desistimiento del régimen de exportación definitiva con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22, sin que se requiera la presentación física de las mercancías en el caso de que los proveedores nacionales hubiesen obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento del IVA con motivo de la exportación de las mercancías que conforme a este citado
fracción no se consideren exportadas deberán efectuar el reintegro del IVA correspondiente. Para efectos anteriores, el pedimento que ampara el desistimiento del régimen de exportación definitiva de las mercancías destinadas a depósito deberán presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe la devolución de las mismas, y el pedimento de extracción de depósito fiscal de mercancías para reincorporarse al mercado nacional podrá ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar el día siguiente a aquel en que se haya presentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento de desistimiento del régimen de exportación definitiva de las mercancías a depósito fiscal. En el pedimento que ampara el desistimiento del régimen de exportación definitiva de las mercancías a depósito fiscal se deberá sentar el RFC de la empresa autorizada a destinar el régimen de depósito fiscal para exposición y venta que realice la devolución de las mercancías, y en el pedimento de extracción de depósito fiscal de mercancías para reincorporarse al mercado nacional se deberá sentar el RFC que corresponda al proveedor nacional que recibe las mercancías en devolución, y en el bloque de descargos conforme al anexo 22 se deberá transmitir el número, fecha y clave de pedimento pagado y modulado que ampara el desistimiento de exportación definitiva por parte del proveedor nacional que recibe las mercancías en devolución. Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido en la presente fracción, no se transmitan los datos correspondientes o existen diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la extracción de depósito fiscal de las mercancías para reincorporarse al mercado nacional, y que al ampara al desistimiento de exportación definitiva se tendrá por no extraídas de depósito fiscal las mercancías descritas en el pedimento de extracción de depósito fiscal, por lo que la persona moral autorizada que devuelve las mercancías será responsable por el pago de las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias que correspondan, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Pago de contribuciones por robo en depósito fiscal para exposición y venta de mercancías. 4.5.24. Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 de la Ley Aduanera podrán realizar la importación definitiva de la mercancía que les hubiese sido robada siempre que cumplan con lo siguiente. Deberán tramitar ante la aduana correspondiente dentro de los primeros 10 días de cada mes un pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22 que amparen mercancías que hubiesen sido objeto de robo en el mes inmediato anterior, debiendo transmitir en el bloque de descargos conforme al anexo 22 el descargo de los pedimentos de introducción del mercado nacional, nacionalizada o extranjera según corresponda, efectuar el pago de las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias que correspondan y acreditar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Para los efectos de la presente fracción se considerará como fecha de entrada de la mercancía el pago del pedimento. Si el valor de las mercancías que hubiesen sido objeto de robo representa más de un 1% de las ventas realizadas en el mes inmediato anterior al mes en que se tramite el pedimento, se deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y anexar copia del acta correspondiente al pedimento a que se refiere la presente regla. Venta de depósito fiscal para exposición y venta de mercancías a misiones diplomáticas. 4.5.25. Para los efectos del artículo 121 de la Ley Aduanera, los locales autorizados como depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales podrán venderlas a las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno mexicano, así como las oficinas de los organismos internacionales representadas o con sede en territorio nacional, siempre que cuente con autorización en franquicia diplomática de bienes de consumo expedida por las SRE que ampare dichas mercancías. En estos casos, los establecimientos de depósito fiscal que lleven a cabo la venta a las misiones diplomáticas y consulares o de los organismos internacionales deberán conservar copia de la autorización señalada anteriormente. La mercancía que haya sido vendida conforme a la presente regla deberá incluir en los pedimentos de extracción según corresponda, que se refiere la regla 4.5.20. Asentando el identificador que corresponde conforme al apéndice 8 del anexo 22. Importación de muestras a depósito fiscal para exposición y venta de mercancías y mercancía prohibida. 4.5.26. Las personas que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121 de la Ley Aduanera podrán realizar la introducción a depósito fiscal de muestras y muestrarios siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la regla 3.1.2. y el procedimiento establecido en la regla 4.5.19. También podrán introducir relojes y artículos de joyería hecho con metales preciosos o con diamantes brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas. Lo señalado en el anexo 10, apartado A, sector 9 de cigarros,
de la presente resolución, así como la mercancía clasificada en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE. Artículos promocionales para depósito fiscal para exposición y venta de mercancías 4.5.27. Para los efectos del artículo 121 de la ley aduanera, los paquetes o artículos promocionales que vayan a ser distribuidos a los pasajeros internacionales y o misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno mexicano de forma gratuita en la compra de un producto dentro de los establecimientos autorizados deberán ser identificados mediante sello o marca que indique de manera claramente visible y legible la leyenda artículo promocional. La introducción a depósito fiscal de dichas mercancías deberá efectuarse conforme al procedimiento del artículo de la regla 4.5.19, elaborando el pedimento de introducción a depósito fiscal con las claves que correspondan conforme lo establecido en el apéndice 2 y 8 del anexo 22. Traslados entre exposiciones internacionales 4.5.28. Las empresas autorizadas conforme a la regla 4.5.17 podrán efectuar el traslado o traspaso de mercancías sujetas a régimen de depósito fiscal de un local autorizado para exposiciones internacionales a otro local autorizado para el mismo fin, con el propósito de realizar la promoción de su evento en diferentes plazas del país, acompañando en todo momento copia del pedimento y de la autorización respectiva, siempre que no excedan del plazo autorizado. Para efectos de los artículos 119 y 121, fracción 3 de la ley aduanera, el pedimento correspondiente deberá acompañar con la carta de cupo para exposiciones internacionales que al efecto expida el organizador del evento, y se deberá cumplir con los informes que se refieren al artículo 119 de la ley aduanera. Autorización de depósito fiscal para exposiciones internacionales 4.5.29. Para efectos del artículo 121 de la ley aduanera, 184 y 185 del reglamento, las personas físicas o morales interesadas en obtener autorización temporal para el establecimiento de depósito fiscal para locales destinados a exposiciones internacionales de mercancías, prórroga de la misma, modificación o adición de los datos aportados en dicha solicitud de autorización, deberán presentar solicitud ante la caja en el portal del SAT accediendo a la ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 88/LA. Quienes obtengan la autorización a que se refiere anteriormente también podrán introducir mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE. Para efectos del artículo 184, último párrafo del reglamento, el valor unitario de las mercancías no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a $50. Autorización de depósito fiscal para la industria automotriz 4.5.30. Para los efectos del artículo 121, fracción 4 de la ley aduanera y 182 del reglamento, las empresas de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte interesadas en obtener autorización o prórroga de las autorizaciones para establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz, terminal manufacturera de vehículos de autotransporte, deberán presentarse solicitud ante la caja en el portal del SAT accediendo a la ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 89/LA. Beneficios para la industria automotriz 4.5.31. Las empresas de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 4.5.30 podrán acogerse a los siguientes beneficios. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción 1 de la ley aduanera, para la enajenación de vehículos importados, en definitiva tratándose de ventas a primera mano, en lugar de entregar el pedimento de importación al adquiriente, podrán consignar en el comprobante fiscal expedido para cada vehículo el número y fecha de pedimento, debiendo cumplir con los requisitos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo dispuesto anteriormente será aplicable a los representantes de la marca mundial que comercialicen vehículos nuevos en México y o representantes de dichas marcas que cumplan con la NOMS y que ofrezcan garantías, servicios y refacciones al usuario mexicano. Para efectos de la regla 1.6.15, podrán llevar a cabo la determinación y pago del IGI para los productos originarios que resulten de los procesos de ensamble y fabricación de vehículos. Respecto de las mercancías que se hubieran importado bajo alguno de los programas de diferimiento de aranceles, en el pedimento que ampare el retorno a cualquier estado miembro de la comunidad o de la ALC, o mediante pedimento complementario, el cual deberá presentar en un plazo no mayor a 60 días naturales contándose a partir de la fecha en que se haya tramitado el pedimento que ampare el retorno. Podrán destinar a depósito fiscal unidades prototipo de prueba o para estudio de mercado
declarando en cada pedimento que se formule el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Las unidades podrán permanecer en territorio nacional bajo el régimen de depósito fiscal por un plazo no mayor a 3 años, al término de los cuales se deberá destruir, retornar al extranjero o importarse en forma definitiva. Para los efectos de los dispuestos en el artículo 146 de la Ley Aduanera, la tenencia, transporte y manejo de las mercancías podrán ampararse con copia certificada del pedimento de introducción al depósito fiscal. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transporte podrán transferir el uso de las unidades de prueba introducidas al territorio nacional bajo el régimen de depósito fiscal a empresas que lleven a cabo las pruebas de funcionalidad técnica, mecánica y de durabilidad de las unidades, siempre que celebren contratos de comodato con dichas empresas y las unidades sean amparadas en todo momento con copia certificada del contrato de comodato y del pedimento de introducción al depósito fiscal. Para los efectos del artículo 106 fracción 3 inciso D de la Ley Aduanera y 157 del reglamento, las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte podrán realizar la importación temporal de vehículos, prototipo de prueba o para estudio de mercado hasta por 3 años. En caso de que las empresas de la industria automotriz pretendan importar en forma definitiva el vehículo de prueba a territorio nacional, deberán tramitar un pedimento que ampare el retorno virtual de vehículos de prueba para su importación definitiva, con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22, aplicando la tasa y tipo de cambio vigentes de la fecha de pago del pedimento de importación definitiva, pudiendo optando por aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos o tratados comerciales suscritos por México, siempre que se cuente con el documento de origen válido. En este caso, las regulaciones y restricciones no arancelarias serán las que rijan en la fecha a que se refiere el artículo 56 de la Ley Aduanera, aplicables al vehículo en el estado en que fue introducido a territorio nacional. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte podrán realizar la destrucción de los vehículos a que se refiere la presente fracción de conformidad con la fracción 6 de la presente regla. Podrán tramitar pedimento de introducción a depósito fiscal para amparar el retorno de mercancías que hubieran sido extraídas del depósito fiscal para su exportación definitiva, declarando en el pedimento que se formule el identificador que corresponda con el apéndice 8 del anexo 22. Cuando las mercancías se destruyan, solo se deberá descargar su ingreso del depósito fiscal con la documentación que acredite la destrucción. En el caso de que estas mercancías permanezcan en forma definitiva en el país, las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte deberán tramitar el pedimento que ampare su extracción para importación definitiva, pagando las contribuciones que correspondan y cumpliendo con todas las demás disposiciones aplicables. Para su posterior exportación será necesario tramitar el pedimento respectivo. Para cumplir con las disposiciones en materia de certificación de origen de las mercancías que extraigan de depósito fiscal para su importación definitiva, podrán optar por anexar al pedimento de extracción una relación de los certificados de origen y, en su caso, de las facturas que cumplan con los requisitos previstos en los acuerdos tratados comercialmente suscritos por México. Anteriormente podrán ser aplicables para efectos de lo dispuesto en el artículo 138 fracción 4 del reglamento. Las empresas deberán conservar los originales de los documentos de comprobación de origen, los que estarán a disposición de las autoridades competentes para cualquier verificación. Para efectos del artículo 107 y 108 del reglamento de la ley del ISR, las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte podrán realizar la destrucción de mercancía obsoleta, dañada o inservible, siempre que cumpla con el siguiente procedimiento: presentar aviso en los plazos establecidos en los numerales de referencia a través del sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías que se encuentran en el portal del SAT, capturando la información en el apartado mercancía que se destruye sin ofrecer en donación y cumpliendo con lo dispuesto en la regla miscelánea fiscal. En su caso, presentar un escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. ante la DACE correspondiente a su domicilio fiscal, en el que se señale el calendario anual de las destrucciones, mismo que deberá presentarse en 15 días de anticipación a la fecha en que se efectuará la primera destrucción del ejercicio. Las destrucciones serán efectuar en el día, hora y lugar indicado en el aviso. La autoridad aduanera levantará el acta de hechos en las que se hará constar la cantidad, el peso y el volumen de la mercancía que se destruye y la destrucción del proceso de destrucción que se realice.
En el caso de que la autoridad no se presente en el día, hora y lugar indicado en el aviso, la empresa de la industria terminal o automotriz manufacturera de vehículos de autotransporte que efectúa la destrucción deberá levantar una constancia de hechos y remitir copia de la misma dentro de los 15 días siguientes a aquel en que fue levantada la administración a que se referencia el inciso de la presente fracción. Registrar en la contabilidad del ejercicio fiscal que corresponda a la destrucción de las mercancías y conservar dichos registros por el plazo que señala el Código Fiscal de la Federación. En materia de que resulte el proceso de destrucción a que se someten las mercancías, se podrá importar en forma definitiva, para lo cual se deberá formular el pedimento de extracción correspondiente y se deberán pagar los impuestos conforme a la clasificación arancelaria que corresponda a los materiales en el estado que se encuentren al momento de efectuar el cambio de régimen, utilizando como base para la determinación de las contribuciones y cuotas compensatorias el valor de la transacción en territorio nacional si la empresa opta por retornar al extranjero el material que resulte de las destrucciones. Deberá formular el pedimento de retorno correspondiente. Esta información se transmitirá al SAI una vez que genere el pedimento o declaración de extracción de mercancías correspondientes. No será necesario hacer constar los pedimentos de importación con los que se hubiera introducido las mercancías a territorio nacional en el acta de hechos que se levante, ni el pedimento de extracción para su importación definitiva o de retorno de que se elabore. Podrán transferir los contenedores utilizados en la transportación de las mercancías introducidas al régimen de depósito fiscal a una empresa con programa IMEX que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas de conformidad con la regla CTU.1.4. en la modalidad de operador económico autorizado, siempre que se tramiten simultáneamente los pedidos de extracción de depósito fiscal para retorno a nombre de la empresa que transfiere los contenedores y el de importación temporal al nombre de la empresa de programa IMEX que lo recibe, utilizando la clave de pedimento correspondiente conforme al apéndice 2 del anexo 22. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transporte podrán destinar al régimen de depósito fiscal por un plazo de 6 meses los racks, pallets, separadores o envases vacíos o contenedores mercancías conforme a lo siguiente. Podrán declarar como valor de las mercancías en el pedimento o factura o aviso consolidado de destrucción o introducción o extracción de depósito fiscal una cantidad igual a $1 por cada uno de los embarques y como descripción comercial de las mercancías un lote de rack, pallets, separadores o envases vacíos, según corresponda, sin que sea necesario incluir el número de piezas de dichas mercancías. Cuando el resultado del mecanismo de selección automatizado, o sea el de reconocimiento aduanero, consistirá únicamente en verificar que se trata de mercancía declarada en el pedimento, factura o aviso consolidado. Lo dispuesto en esta fracción podrá ser aplicable en las empresas con programa IMEX o PROSEC que sean proveedores de las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o bien de sus filiales o casas matrices en el extranjero, siempre que dichas empresas lo registren como tales mediante transmisión electrónica a la ventanilla digital para la importación temporal de los racks, pallets, separadores o envases vacíos que sean propiedad de la empresa de la industria automotriz terminal o manufacturera. Para el registro de proveedores a que se hace referencia anteriormente, las empresas de la industria automotriz deberán registrar mediante transmisión electrónica a la ventanilla digital con la denominación o razón social, RFC y domicilio fiscal de cada uno de los proveedores, así como el número de programa IMEX o PROSEX correspondiente, indicando el tipo de proveedor de que se trata. De igual manera, las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte deberá informar mediante transmisión electrónica a la ventanilla digital cuando concluya o termine la relación con alguno de sus proveedores registrados. Para los efectos de la presente regla, cada proveedor que haya sido designado como tal para las empresas de la industria automotriz deberá aceptar o rechazar dicha relación mediante transmisión electrónica a la ventanilla digital. En su caso, también deberá informar cuando concluya o termine la relación con quien los designó. Para la importación temporal, el proveedor deberá asentar por conducto de su agente aduanal o apoderado aduanal o representante legal acreditado en el pedimento de la importación temporal el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22 y en el caso de que resulte del mecanismo de selección automatizado sea reconocimiento aduanero, este podrá practicarse conforme al párrafo primero de la presente fracción. Las empresas de la industria automotriz podrán rectificar por única vez los NIP declarados o en los pedimentos de introducción
o extracción del régimen de depósito fiscal o de la importación o exportación definitiva según corresponda, dentro de los 90 días siguientes a aquel en que se realice el despacho aduanero de los vehículos, tratándose de operaciones de introducción y extracción de depósito fiscal, así como de exportaciones definitivas realizadas por empresas de la industria automotriz terminal manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas a que se refiere la regla 7.1.4 en la modalidad de operador económico autorizado que realicen sus operaciones por conducto de agente, apoderado aduanal o representante legal acreditado, de conforme a la regla 1.1.8 podrán imprimir los tantos correspondientes a la aduana, agente, apoderado aduanal o representante. En su caso, el del transportista, conforme lo establecido en la regla 3.1.15. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con el registro de esquema de certificación de empresas no estarán obligadas a anexar el procedimiento del pedimento de importación, el certificado de circulación EUR o el documento en que conste la declaración en factura que se refiere a la regla 3.1, apartado B, numeral 1 de la resolución de la decisión o de la resolución del TLK-LCE, siempre que se indique en el campo de observaciones del pedimento correspondiente el número del certificado de exportador autorizado y no se trate de mercancía idéntica o similar a aquella a la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva. Tratándose de las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas a que se refiere la regla 7.1.4, que se encuentren en los supuestos del artículo 151 de la ley aduanera, la autoridad aduanera solo procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiendo la salida inmediata del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos podrán designar a régimen de depósito fiscal las siguientes mercancías: contenedores y cajas de tráiler, maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo, equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicaciones y cómputo de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados y o vinculados con el proceso productivo. Equipo para el desarrollo administrativo. Para tales efectos deberán permitir el pedimento de introducción a depósito fiscal y declarar el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Cuando se opte por realizar la extracción de dichas mercancías del régimen de depósito fiscal para su importación definitiva para efectos de la determinación del IGI, podrán considerar el valor de la aduana declarado en el pedimento de introducción, disminuyendo dicho valor en la proporción que represente el número de días de dicha mercancía hayan permanecido en territorio nacional respecto del número de días en los que se deducen dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34-35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando se trate de bienes que no tengan porcientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número de días en los que los mismos se deducen es de 3.650. Para los efectos del artículo 13 del anexo 3 de la decisión y de la regla 3.1.11. Tratándose de las empresas de la industria automotriz que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas a que se refiere la regla 7.1.4, no será necesario presentar la documentación con la que se acredite que las mercancías para ensamble y fabricación de vehículos, así como las partes y accesorios de vehículos que se introduzcan en el territorio nacional para ser destinadas al régimen de depósito fiscal, permanecieron bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente del país por el que se hubiera efectuado el transporte, siempre que se cuente con el certificado de origen válido que ampare las mercancías y éstas se encuentren en empaque original y que permita su identificación. Para los efectos del artículo 116, fracción 2 de la ley aduanera, las empresas de la industria automotriz podrán realizar la exportación temporal de vehículos, prototipo de pruebas o para estudio de mercado por un plazo no mayor a 3 años, declarado en cada pedimento que se formule el identificador que corresponda de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22. Tratándose de la introducción de materiales de ensamble al régimen de depósito fiscal en contenedores por aduanas de tráfico marítimo, así como de las exportaciones de vehículos, partes, conjuntos, componentes, motores a los cuales se les incorporan productos que fueron importados bajo el régimen de depósito fiscal, o el retorno de racks y material de ensamble en su mismo estado por aduanas de la frontera norte del país, podrán presentar los pedimentos que correspondan ante el mecanismo de selección automatizado previo al arribo
del buque a territorio nacional o del ferrocarril a la frontera norte del país, siempre que la operación se realice mediante pedimento consolidado con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22. Las mercancías serán trasladadas a la aduana de despacho al almacén de las empresas de la industria automotriz o desde la planta de ensamble, domicilio del proveedor o almacén hasta la aduana de despacho en la frontera norte, según corresponda y cumpliendo con los lineamientos para la transmisión del aviso electrónico de importación y exportación emitido por la AGA, mismos que se deben consultar en el portal del SAT. Para el caso en que la exportación o retorno de mercancías, el agente aduanal, apoderado aduanal o exportador deberá transmitir al SAI por cada remesa el aviso electrónico de importación y de exportación 5 horas antes de que el ferrocarril arribe al recinto fiscal o fiscalizado en la aduana de salida, y debiendo tramitar los datos señalados en la regla 1.12, el agente aduanal o apoderado aduanal, importador o exportador podrá ratificar los datos asentados en el aviso electrónico de importación y de exportación o desistirse del mismo el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de la transmisión del aviso de arribo por parte de las empresas de transportación ferroviaria. Las empresas de transporte ferroviaria podrán rectificar los datos asentados en la guía que se refiere a la fracción 1 de la regla 1.9.12 o desistirse de la misma el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen ante la transmisión del citado aviso electrónico de importación o de exportación por parte del agente aduanal o apoderado aduanal, del importador o exportador. Podrán transferir material destinado al régimen de depósito fiscal de un almacén autorizado a otro almacén o otro también autorizado mediante la presentación ante el mecanismo de selección automatizado de las aduanas de su elección de los pedimentos que amparen la extracción del depósito fiscal a nombre de la empresa que efectúe la transferencia y de introducción a depósito fiscal al nombre de la empresa que recibe las mercancías conforme al apéndice 2 del anexo 22, respectivamente, sin que se requiera la presentación física de las mercancías. La operación realizada conforme a la presente fracción deberán documentarse y registrarse en los sistemas de control de cada almacén para efectos de la regla 1.5.1 y además aplicables de la presente resolución. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con el registro del esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado no estarán obligadas a generar o proporcionar la manifestación del valor ni a hoja de cálculo para la determinación del valor en la aduana de mercancía de importación. Podrán introducir vehículos así como mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 664 de la TIGE. Asimismo, podrán introducir las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 2710.1208, 2710.1209, 2710.12.10, 2710.12.91, 2710.19.09, 2710.19.10 y 2710.19.91, siempre que sean destinadas al primer llenado del tanque de los vehículos fabricados o ensamblados para su posterior exportación o para su uso de vehículos prototipo de prueba o para estudio de mercado. Podrán realizar la importación o exportación de vehículos que se clasifiquen en las fracciones arancelarias 8702.9002, 8703.22.01, 8703.2301, 8703.2401, 8704.31.03 y 8704.31.99 de la TIGE. Por lugar distinto al autorizado, así como su introducción al régimen de depósito fiscal y su extradición para retorno al extranjero, siempre que cuenten con la autorización que se refiere a la regla 2.4.1 y observe el procedimiento establecido en la regla 2.4.2. Tratándose de las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con el registro de la esquema de certificación de empresas a que se refiere la regla 7.1.4, podrán exportar los vehículos a los que una empresa con programa IMEX le incorpore opción especial, partes y componentes importados temporalmente al amparo de su programa, presentando respectivamente ante la aduana de salida los dos pedimentos, uno para la exportación del vehículo y otro por el retorno de las mercancías importadas temporalmente por la empresa con programa IMEX conforme al procedimiento, tramitando por conducto del mismo agente aduanal el pedimento de exportación del vehículo y el pedimento de retorno de las opciones especiales con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22,
La fracción arancelaria declarada en el pedimento de retorno para las opciones especiales deberán ser las que correspondan conforme al bien final que le incorpore el vehículo terminado. La empresa de la industria automotriz deberá transmitir en el pedimento de exportación del vehículo los datos contenidos en el documento que exprese su valor sin incluir el valor que corresponda a las opciones especiales conforme a lo establecido en el artículo 36A, fracción 2 de la ley aduanera. Las empresas con programa IMEX deberán transmitir en el pedimento de retorno de las opciones especiales los datos contenidos en el documento que exprese su valor conforme a lo establecido en el artículo 36A, fracción 2 de la ley aduanera. Asimismo, en el campo de valor agregado de dicho pedimento deberá declarar el monto del importe por los servicios de maquila correspondiente a la instalación y adaptación de las opciones especiales incorporadas a los vehículos terminados que se retornan, importe que deberá corresponder al valor asentado en el comprobante fiscal que al respecto se expida. Por otra parte, en el citado comprobante fiscal se deberá asentar el número de pedimento con el que se realizó la operación. En el pedimento de retorno de las mercancías importadas temporalmente, opciones especiales, se deberá declarar el número de pedimento que corresponda a la exportación del vehículo, conforme lo establecido en el apéndice 8 del anexo 22, por lo que se considerará retornadas hasta que el vehículo sea exportado. Cuando una de las empresas será responsable ante la autoridad aduanera de sus respectivas operaciones, por lo que la industria automotriz será responsable del vehículo, en tanto que la empresa con programa IMEX de las opciones especiales. Para efectos de todo lo anterior, la empresa de la industria automotriz o manufacturero de vehículos de transporte y la empresa con programa IMEX deberá solicitar ante la caja y mediante representante común la autorización correspondiente, cumpliendo con los siguientes requisitos sin perjuicio de los términos y condiciones de dicha autorización. Describir las opciones especiales que serán incorporadas en los vehículos de que se trate, indicando la fracción arancelaria correspondiente, señalando el proceso mediante el cual la empresa con programa IMEX incorporará dichas opciones especiales y el lugar o los lugares en que se llevará a cabo dicho proceso. En ningún caso de los lugares o lugares podrán estar autorizados como establecimientos de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos para empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transporte, acreditando que la empresa con programa IMEX será la que incorpore las opciones especiales, no es parte relacionada en términos de la ley del ISRI, presentar los instrumentos jurídicos celebrados entre las empresas o sus casas matrices para los que se haya convenido la incorporación de las opciones especiales en los vehículos. La autorización que se refiere anteriormente solo será procedente por las operaciones de exportación de vehículos a los que se le hayan incorporado opciones especiales que realicen las empresas señaladas anteriormente en esta fracción. Dicha autorización tendrá una vigencia de 2 años, la cual podrá prorrogarse por un periodo igual siempre que las empresas se encuentren al corriente en el cumplimiento de otros requisitos y términos establecidos en esta fracción. La autorización quedará sin efectos cuando la autoridad constante que ha dejado de cumplir los requisitos establecidos en la presente fracción, y en ese caso el interesado no podrá solicitar una nueva autorización en un periodo de 2 años. Podrán transferir los vehículos que fabriquen y ensamblen bajo el régimen de depósito fiscal a otras empresas de la industria automotriz que también cuenten con la autorización a que se refiere la regla 4.5.30, para lo cual deberá sujetarse al siguiente procedimiento: transmitir al SAI y pagar mediante el servicio de PECA los pedimentos de introducción y extracción de depósito fiscal en forma mensual. El pedimento mensual podrá abrirse y cerrarse cualquier día del mes calendario, o bien abrirse dentro de los 3 últimos días del mes de que se trate, para amparar las operaciones que correspondan al mes inmediato posterior, utilizando la clave que corresponde conforme a lo señalado en el apéndice 2 del anexo 22. La validación y el pago del pedimento deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días siguientes al cierre de las operaciones globales tramitadas durante el mes mediante el servicio de PECA, y en este caso se deberá declarar el tipo de cambio de la fecha de cierre de la operación y como fecha de entrada la mercancía, la fecha de la última remesa. En este caso, la empresa que transfiere deberá anotar en las facturas o notas de remisión que para efectos fiscales se expida el número de autorización de depósito fiscal de las empresas que reciben los vehículos, sin que en las transferencias y en la presentación del pedimento sea necesario hacer la transmisión a que se refiere la regla 1.9.18. En los pedimentos se deberá indicar en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22
anotando el número de autorización de depósito fiscal, así como el RFC de la empresa que transfiere y las que recibe las mercancías al tramitar el pedimento que ampare la extracción del depósito fiscal para su exportación. El agente aduanal apoderado al exportador deberán transmitir los campos del bloque de descargos conforme al anexo 22 referentes al número, fecha y clave del pedimento pagado que ampare la introducción al depósito fiscal de los vehículos transferidos. Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAI y pagados, se entenderá activado el mecanismo de selección automatizado, por lo que no será necesaria su presentación física ante la aduana. Para los efectos de la presente fracción, primero deberá transmitirse el pedimento de la empresa que recibe los vehículos y posteriormente del de la empresa que los transfiere. En la misma fecha, los vehículos objeto de las transferencias podrán permanecer bajo el régimen de depósito fiscal hasta por el plazo máximo de 6 meses, contando a partir de la fecha en que se haya realizado la transferencia. En el caso de que las empresas de la industria automotriz terminal manufacturera de vehículos de transporte a la que fueron transferidos los vehículos no efectúe su exportación o la importación definitiva de los mismos en el plazo señalado en la presente fracción, podrán apegarse a lo establecido en la regla 2.5.1. Las empresas de la industria automotriz terminal manufacturera de vehículos de transporte se transfieran vehículos al amparo de la presente fracción deberán expedir y entregar a cada empresa de la industria de autopartes que le haya enajenado partes y componentes la constancia de transferencia de mercancías, a que se refiere la regla 4.3.15 durante el mes en el que reciban la información correspondiente conforme lo señalado en el siguiente párrafo. Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transporte que reciban los vehículos transferidos al amparo de la presente fracción deberán promover a las empresas de la industria automotriz que les haya transferido los vehículos la información relativa a estos, relacionado además de el NIP y el destino de cada vehículo a más tardar 10 días siguientes al mes en que se efectuó la extracción para su importación o exportación. Para efectos de la regla 1.7.6, las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transporte que cuenten con el registro del esquema de certificación de empresas a que se refiere la regla 7.1.4 en la modalidad de operador económico autorizado y destinen mercancías al régimen de depósito fiscal podrán utilizar los candados, precintos o sellos que hayan sido colocados para el embarque original, siempre que los datos de los mismos aparezcan declarados en el documento aduanero que ampare las mercancías y coincidan con el documento de embarque en el puerto de origen, mismos que deberán declararse en el aviso consolidado. Procederá a la inscripción de manera inmediata en el padrón de importadores de sectores específicos en el sector 16 automotriz del apartado A del anexo 10 a que se refiere el segundo párrafo de la regla 1.3.2, siempre que se presente la solicitud correspondiente en el portal del SAT, anexando la copia del oficio en que la caja otorgó la autorización o prórroga de la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte sin ser necesario cumplir con los requisitos adicionales establecidos en el apartado requisitos en la ficha de trámite 6 diagonal LA. Lo dispuesto en la regla 2.1.2. Y en la fracción 7 del apartado A del anexo 21 no será aplicable a las operaciones que realicen las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. Obligaciones de las empresas de la industria automotriz terminal con autorización para depósito fiscal 4.5.32. Quienes obtengan la autorización a que se refiere los artículos 121 fracción 4 de la ley aduanera y 183 del reglamento tendrán las siguientes obligaciones. Tratándose de empresas que cuenten con autorización por un plazo mayor a un año, deberán efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal del Derecho el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, inciso B y segundo párrafo de la citada ley en relación con el anexo 19 de la regla miscelánea fiscal, estar al corriente en los cumplimientos de sus obligaciones fiscales, presentar ante la caja la información que haya manifestado en el reporte anual de operaciones de comercio exterior para PROSEC, como se indica a continuación, adjuntando copia de acuse de recepción de trámite emitido por la ventanilla digital a más tardar el 15 de junio de cada año en su caso. Bienes producidos, fracción arancelaria, unidad de medida, sector
total de bienes producidos, mercado nacional, exportaciones. Presentar ante la caja copia del oficio emitido por la Secretaría de Economía correspondiente a la renovación en el registro de empresas productoras de vehículos automotores ligeros nuevos a más tardar el 15 de febrero de cada año.